La paz de Dios reina entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Camino de Maús, tercera y última parte. También el Hijo de Dios se manifiesta en las almas con reflejos de sabiduría como eternidad insondable, en la que en un instante se vislumbran realidades sobrenaturales tan profundas que jamás el hombre podrá llegar a concebir ni comprender, por más que estudie, descubra e invente con su ciencia terrena. Porque tal divinidad etérica solo se llega a comprender, sentir y vivir con la gracia de lo alto que Cristo transmite a las almas que le sirven y le son fieles, llegando a penetrar y entender, con la sabiduría que de Jesús reciben, misterios insondables del Espíritu, esclareciendo con ello todos los enigmas que pueden existir, como todos los problemas y dificultades que se puedan presentar. Porque la mente del imitador de Cristo queda orientada e iluminada por la virtud y potestad del sabio entre los sabios, donde por tal motivo todo lo revela con certeza y realidad. Para él nada hay oculto, todo se ve y se comprende con la eterna claridad del sol de justicia del Creador. Ese sol que no es otra cosa que la virtud y el bien como poder omnipotente del Espíritu del Padre, que rige, dispone y sostiene todas las cosas bajo su justicia recta y verdadera, como eterna y suprema. Todo ello, el fiel servidor de Cristo ve justo, preciso y natural todo cuanto pasa en la tierra y sucede en el hombre ahora en los últimos tiempos, de desorden y cataclismos debido a la maldad e incredulidad del hombre, porque él mismo se lo ha acarreado sobre sí, por su vileza y mal proceder, por haberse apartado de su Creador y negarse a cumplir su ley. Por eso lo han negado siervo del Rey de la vida, al contemplar tal desequilibrio humano, el amor y caridad que le ha injertado el Maestro se le enciende más y más, con una voluntad inquebrantable de amar cada día con todas las potencias de su alma al Padre y al Hijo, sirviéndoles por encima de todas las cosas que mueren, dando testimonio, vivo y santo, de su eterna verdad en medio de este mundo ciego, llamando a las almas a seguir por el único camino de luz y vida que llega al infinito y penetra en el seno del Padre. Y ante este fuego del Espíritu Santo, el imitador de Cristo queda por siempre cubierto por la gracia de su virtud y pureza, alcanzando por ello un temple de seguridad interior inquebrantable, porque en aquel entonces solo confía y se escuda con la ayuda y protección del amado, abrigándose y calentándose siempre con el divino calor de su amor, y por tales motivos aumenta su acción como oración y sabiduría de una manera prodigiosa, en la que nada y nadie se puede interponer ante esta alma valerosa para cortar sus pasos, porque la maldad de la tierra y el propio Satanás quedan estrellados ante la paz y humildad de aquel que con el Hijo de Dios son una misma cosa. Por ello en todos los instantes de su vida el crucificado se le hace visible, transmitiéndole la luz verdadera de su eterna verdad, llevándolo en todo momento a donde más falta hace para socorrer, iluminar y sembrar en las almas necesitadas la pura semilla de la vida sin fin. Por lo tanto, no debemos de ignorar que el Hijo de Dios, desde su crucifixión hasta el día de hoy, con su infinita caridad y eterna misericordia, se ha hecho visible y manifestado de una forma o de otra a todos los hombres de la tierra, sin dejarse uno solo, por pecados que tenga y blasfemo que haya sido. Cada ser humano que ha habitado aquí en la tierra ha recibido su gracia por santa misericordia para que pudiera despertar siempre en bien de su alma, por lo que haya sido merecedor. Son los hombres que, según la rebeldía y soberbia que llevan, rechazan esta gracia u oportunidad que en nombre de Dios todos recibimos para podernos salvar. Así pues, que nadie ignore ni olvide que el Rey del Amor en vida material y después en estado espiritual nos prometió que siempre estaría con nosotros, que nunca nos abandonaría, y esto lo ha cumplido, cumple y cumplirá hasta la consumación del mundo. Recordando lo acontecido a aquellos dos discípulos que después de bendecir y partir el pan Jesús lo reconocieron y que luego al instante desapareció de delante de ellos, los podemos contemplar que se quedaron perplejos y maravillados al mismo tiempo al haber estado el Maestro entre ellos como si hubiese sido materialmente, hablándoles y exponiéndoles todo lo revelado en la ley antigua sobre el Mesías para que comprendieran con perfección toda la realidad de lo sucedido sobre su pasión y crucifixión. Aunque se había difuminado Jesús como por encanto de delante de ellos, solo entendían que el Hijo de Dios no había muerto, porque habían caminado juntos, hablándoles todo el camino hasta sentarse a la mesa, bendecir el pan y repartirlo.
estando por todo ello emocionados y llenos de júbilo, hablándose entre sí, recordando con detalle todo lo sucedido por el camino, explicándose con gran alegría de esta manera. ¿No ardían nuestros corazones dentro de nosotros cuando el Maestro, sin conocerlo, nos hablaba, abriendo las Sagradas Escrituras de una manera justa y precisa, para que comprendiéramos que era necesario que Jesús padeciese, puesto que así Dios se lo reveló a los profetas, de que el Mesías no sería reconocido por su pueblo y que luego lo matarían? Y los dos discípulos, sin pararse a comer, mientras aún hablaban, se levantaron de la mesa con el deseo vivo de llevar la noticia a los apóstoles y comunidad de Jerusalén de que Jesús no había muerto, que lo habían visto y hablado con él, donde olvidándose del cansancio de la jornada del día y que poco faltaba para anochecer, cogen de nuevo los enseres del viaje y emprenden de nuevo, con un ánimo desbordante, el camino hacia Jerusalén. Todo el camino no cesaron de comentar sobre la sensación que habían recibido y vivido con el contacto del Maestro sin haberle conocido, llegando con este entusiasmo sin darse cuenta a la ciudad ya muy entrada la noche, dirigiéndose a toda prisa a la casa en donde acostumbraban reunirse los apóstoles y demás discípulos, y al llegar los encontraron en vigilia orando todavía. La emoción del encuentro fue mutua, porque en aquella hora Jesús también se había parecido a Simón y a la mayoría de los que allí en aquel momento estaban presentes. Los recién llegados explicaron a los apóstoles todo lo sucedido, que encontrándolo por el camino no lo reconocieron hasta después de sentarse en la mesa y cortar el pan, y que luego desapareció de delante de ellos. También les explicaron con detalle cómo Jesús les había hablado de las Sagradas Escrituras, de cómo los profetas vaticinaron de él todo cuanto le hicieron y que por lo tanto debía de suceder porque así estaba escrito en las alturas en bien de las almas. Y así mutuamente los discípulos en común se fueron animando y abriendo sus mentes hasta entender y comprender con toda claridad que era de ley y justicia todos cuantos martirios e ignominias había tenido que padecer el Hijo de Dios hasta expirar en la cruz, aunque sin duda reconocieron también que todo fue debido a la gran maldad y pecados de los hombres, pero que a pesar de ello Jesús no había muerto, porque la muerte para el que está con Dios en el Espíritu no existe. Por eso el Maestro continuaba viviendo eternamente y los confortaba, instruía e iluminaba por lo que eran merecedores y había necesidad para terminar de prepararlos y poder llevar a cabo la sublime obra de apostolado para que toda la humanidad se pudiera salvar. La paz de Dios reine entre todos.